Bueno, especialmente importante para nosotros, el Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, que además este año yo creo que tiene un especial carácter de resistencia, ¿no?, frente al COVID. El año pasado no pudimos celebrarlo, pero bueno, nosotros RQR, siempre que se pueda, aquí estaremos. Así que por eso digo que estas especiales circunstancias le dan al acto de hoy un carácter especialmente reivindicativo y pues yo creo que nos permiten reafirmarnos, ¿no?, en que la cultura es uno de los valores seguros, uno de los asideros a los que agarrarnos en estos momentos de crisis y de dificultad. Bueno, nosotros vamos este año a extender los actos del Día de los Museos a toda la semana, como ya saben. Tendremos entrada gratuita toda la semana. Hemos empezado este fin de semana previo con la Noche de los Museos, el sábado. El domingo tuvimos un estupendo concierto de Andreas Privic y Looking Back. Y cerraremos el viernes con una conferencia de Fernando Fernández sobre el Castro del Raso de Candelera. Bueno, hoy lo que nos reúne aquí es la presentación de una exposición fotográfica sobre la Sierra de Gredos, que vamos a tener abierta hasta finales del mes de junio. Y es una exposición fotográfica con fotografías realizadas en su mayor parte en los primeros años de este siglo XXI, que nos muestran la Sierra de Gredos en sus distintos aspectos naturales, culturales, históricos, económicos y humanos, especialmente humanos. Y esto es así porque cuando uno ve la exposición, son más de 70 fotografías, al final se tiene la sensación efectivamente de haber visto una exposición sobre la Sierra de Gredos, sí, pero sobre todo sobre las personas que la habitan y que la construyen con su quehacer diario. Bueno, para hablarnos de ella, pues nada mejor que su autor, que es José Carlos González Blázquez. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, bienvenido. José Carlos es fotógrafo, como saben, es también director del CRIE de Naturávila y precisamente a través de las redes sociales del CRIE se puede ver buena parte de su obra. Y tengo que decir también que él es un asiduo asistente a los actos del museo, siempre cámara en ristre, y que buena parte de la documentación fotográfica de esos actos son las fotografías que él hace y que amablemente siempre nos cede. Muchas gracias, José Carlos, no solo por eso, sino también especialmente por ofrecernos esta estupenda exposición que inauguramos hoy. Gracias también a la Asociación de Amigos del Museo de Ávila, que colabora en la organización de la exposición. Y nada más, vamos a comenzar. Lamentablemente tengo que seguir recordando las medidas de seguridad anti-COVID. Les tengo que pedir, como ya saben, que no muevan las sillas de su sitio y que al finalizar la conferencia pues tendremos que abandonar ordenadamente la sala. Pues nada más, muchas gracias y pues José Carlos, la exposición es tuya. ¿Se puede bajar un poquitín la luz de esa que? ¿Se puede bajar un poquitín la luz? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jesús María. Gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Ávila. Gracias a todos los asistentes que estáis aquí y gracias a todas las personas que nos están viendo en streaming. Voy a empezar muy deprisa porque la idea inicial es no tanto agobiarles, sino enseñarles un poquitín que Gredos es realmente un mosaico de elementos. Entonces voy a intentar que vean algunos de ellos a través, sobre todo, de pequeños vídeos. Son una serie de vídeos generalmente entre minuto y medio, 2 minutos y medio, y les voy a decir cuál es el esquema. Por una parte, introducción y créditos, los 5 bloques que van a ver ahora, en los que lo he dividido, unas conclusiones y una dirección de contacto. Este es el vídeo que tienen en la parte de abajo en la exposición. Entonces lo voy a poner para que se hagan un poco la idea de lo que van a tener que estar aguantando, entre comillas. Pongo debajo la duración. Y este icono que viene de abajo es un icono para que, ya que no tengo mucho tiempo, porque 1 hora se va a pasar volando, y a ustedes espero que también, hay una pequeña información posterior y, como les digo, no hay mucho tiempo. En ocasiones voy a ir mezclando pequeñas explicaciones durante el vídeo o al terminar el vídeo. Aquellos que están en color amarillo
es que la prueba que estuve haciendo en casa no me daba tiempo para tanto. Entonces, las he dejado para que, si diese tiempo al final, las retomaría y veríamos alguna más. Entonces, empezamos con el resumen. Estos son los 5 bloques en que he dividido la exposición. El hilo cortado, el hilo que se llama de la madera, la veta.
Bueno, ese es el primero. Entonces, voy a comentar inicialmente. Este cartelillo sale de vez en cuando. Son 3 puntos de vista de lo que es Gredos. Gredos realmente es algo más que la sierra, en este caso, que vemos ahí. Y desde mi punto de vista es muy interesante que conozcamos cómo la ven otras personas. Ahí he puesto 3 puntos de vista, 2 que son esos que van a ver ahí y el tercero sería el mío personal. Por una parte, según algunos estudiosos, el geógrafo griego Estrabón lo situó en este caso, como todos lo situaban en aquel momento de una manera geográfica, situó en este caso en la Vera el paraíso terrenal. Muchas personas no saben que la Vera forma parte de lo que es la Sierra de Gredos, aunque ahora voy a decirles qué es lo que se considera Gredos y qué no se considera. Eso sí, Estrabón no viajó hasta aquí, hasta la península, y según parece los datos los tomó de Posidonia. Segundo punto de vista, Unamuno, cuando en este caso pues, estuvo en París y le estuvo enseñando Blasco Ibáñez, el valenciano Blasco Ibáñez, la ciudad de París, le dijo algo así como: ¿has visto algo más bonito que esta ciudad? Y Unamuno parece ser que dijo: sí, lo más bonito es Gredos. Y otro punto de vista, en este caso el mío, que no tienen por qué ser ustedes partícipes de él, es que desde mi punto de vista, me gusta mucho viajar, es posible que uno de los 5 lugares con una cierta entidad, es decir, que tienen un cierto tamaño a nivel salvaje en la península, posiblemente sea Gredos. De hecho, además, porque ya digo, no deja de ser una opinión, cuando se creó la Ley de los Parques Nacionales en 1916, se pensó en este caso en 3 lugares para construir o para convertirlos en parques nacionales, que son el Parque de Covadonga, Montaña de Covadonga, que es actualmente Picos de Europa, el Parque de Ordesa y el Parque de Gredos. Y se crearon como tales parques nacionales solamente los 2 primeros y Gredos no. ¿Y eso por qué? Pues al parecer porque había machos monteses y si se creaba como parque nacional no se podía seguir cazando. Entonces no es un alegato a favor de que se haga parque nacional porque es muy complejo, cada uno tiene sus intereses y Gredos tiene muchos eslabones, pero que sepan que realmente es muy interesante. Y luego, ¿de dónde viene el nombre Gredos? No queda muy claro. De todas las opciones que yo he estado barajando, la que más me parece más lógica es la que en este caso enunció el arqueólogo que falleció, Rodríguez Almeida, y según él, Gredos proviene de gradus, sería como algo así como un escalón, una escalera, un salto abrupto, que parece que podría ser. Créditos. Las ilustraciones que ven aquí son de Pixabay, aunque las fotos sean mías, y la música está tomada de estos 2 lugares que pongo siempre al final de cada uno de los vídeos. Entonces, voy a pasar ahora a los bloques. Montañas y agua. Bueno, pues en montañas y agua, ¿qué es Gredos? Pues realmente no está nada claro, dependiendo incluso de qué profesional lo estudie, dice una cosa u otra. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, en este pequeño vídeo, irles explicando dónde se encuentra, cuáles son las sierras que forman parte del sistema central y luego también ir explicando un poquito más o menos qué se considera Gredos. Básicamente, según casi todos los estudiosos, hay 2 bloques principales. Sería los macizos principales, que son 3, y luego otra serie de macizos secundarios en los que, ya digo, según los estudiosos, entraría incluso la Sierra de Ávila. Entonces, empiezo directamente con esto y les iré explicando algo según vaya saliendo el vídeo. Bueno, esta es la zona sur de Gredos, vista desde los Hermanitos de Tegea, y aquí he puesto un par de imágenes pues para que veamos que la diversidad en Gredos realmente es muy, muy
interesante. Eso sí, debido a las distintas orogenias, es decir, la formación de las montañas, básicamente aquí en España se ha formado casi todo lo que hay en 3 orogenias. La Sierra de Gredos, sobre todo, se ha formado en las 2 últimas, la orogenia marisca y la orogenia alpina. Y con tan buena suerte o tan mala suerte de que forma como una especie de escalón que es mucho más abrupto en la zona sur, que tiene una pendiente de un 15% aproximadamente, mientras que en la zona norte es de un 8%. El sistema central, como ven, divide la península ibérica en 2 submesetas, y esas son algunas de las sierras que la componen. Hay muchas más, lógicamente. Si empezamos a buscar, incluso la Sierra de Yemas, aunque sea pequeñita, podría figurar ahí también, pero como pueden ver, he indicado las más grandes. Ahí se encontraría la Sierra de Gredos, y si vamos acercando, las ilustraciones, estas sí que son mías, eso sería la Sierra de Gredos, que se vería así desde la Cuesta de las Viñas en la carrera. Si les gusta subir montes o montañas, es un lugar privilegiado para ver Gredos. Esto sería desde el embalse de Rosarito, en Candeleda. Las vistas son lógicamente bastante diferentes. Uno de los miradores tradicionales, que es el de Navarredonda de Gredos. Saben que mucha gente considera Gredos solamente a esa parte, lo que es el macizo central. Esto sería desde el aire, desde un avión, a 10.000 metros de altura. Y aquí lo he puesto en blanco y negro porque el color no salía muy bien, y ese sería el embalse de Rosarito, visto desde el aire. Y otro mirador impresionante, que es el de San Martín de la Vega del Alberche, bajando a Barajas. Bueno, macizos principales son esos 3 que ven ustedes ahí. El primero iría, es lo que se llama tradicionalmente la Sierra de Béjar, iría desde la zona de Hervás en Cáceres, el corredor de Béjar, hasta el puerto de Tornavacas. Esta es la zona de Hervás, ahí terminaría, según los estudiosos, la zona del corredor de Béjar. Y esto sería el puerto de Tornavacas. Voy a ir poniendo en cada uno una altura. Esta es la mayor que hay del macizo occidental, que es el Canchal de la Ceja, que curiosamente pertenece a Solana de Ávila. El macizo central, que ya digo que para algunos eso exclusivamente sería Gredos, que va desde el puerto de Tornavacas hasta el puerto del Pico. Aquí está la zona impresionante de la laguna grande de Gredos. Esto es desde la zona de Barrerones, que está en el término municipal de Navalperal de Tormes, y esto es desde el Cerro de los Huertos, que, como ven, permite ver la abruptosidad que tiene toda esa zona. Este es el Pico Almanzor. Ya digo, en cada uno de los macizos voy enseñando alguno de los picos. Hay una línea divisoria entre Zapardiel de la Ribera y Candeleda, y como ven, pues es una zona muy bonita. El tercer bloque sería desde el puerto del Pico hasta la zona donde están los toros de Guisando, Cerro de Guisando. Ese sería el macizo visto desde la zona del puerto de Navalmoral. Y creo que es la cuarta altura, es el Torozo, el que está justo al lado del puerto del Pico. Esta sería una de las vistas que se tienen desde allí. Y aquí viene el problema: macizos secundarios. ¿Esto es Gredos o no es Gredos? Ya digo que generalmente los estudiosos lo suelen incluir. En primer lugar, he incluido la Sierra de Ávila, sobre todo a nivel de litología, del tipo de roca. Parece ser que sí entraría dentro de la Sierra de Gredos. Es el Cerro de Gorría, y he añadido uno que a lo mejor ustedes no han visto, que es Canto Cachao, en Padiernos, que es muy curioso. La Sierra de la Paramera, también llamada Sierra del Zapatero, que es una de las zonas más bonitas. Ahí, eso que están viendo ustedes es la zona de Peña Cabrera, que además pues hay un montañero muy experto que fue el primero en abrir esas vías, que es Cano Trujillo.
La Serrota y Sierra de Villafranca en realidad son dos, pero si no se iba de tiempo. Entonces la Serrota, que pertenece a Villatoro, es esa montaña que vemos todos cuando bajamos desde la zona alta de Ávila, que tiene una forma muy redondeada y las vistas son muy bonitas. Ya casi vamos terminando esta zona. Sierra de Tormantos, que está en la bajada del puerto de Tornavacas, es esa zona que ven a la izquierda, y por aquí es por donde pasa la ruta del Emperador, por donde fue Carlos V Ayuste. Y la Sierra de San Vicente, que seguramente puede ser un poco desconocida para ustedes, que está en la provincia de Toledo, donde está, por ejemplo, la Cabeza del Oso y donde hay incluso castros betones. Hay muchísimos castros betones en toda la Sierra de Gredos. Ya vamos terminando esta zona, este vídeo. ¿Qué provincias la cogen? Pues Ávila, Salamanca, Cáceres y Toledo. Y luego, desde el año 1996, se creó el Parque Regional, que engloba a una serie de localidades, no a todas. Les enseño esta pequeña información. Datos. La primera excursión, vamos a ver, Gredos, parece que todos lo tenemos ahí a mano y lo conocemos. Realmente Gredos es una gran desconocida, o prácticamente hemos pasado de lado, le hemos dado la espalda. La primera excursión que se hizo de una manera, digamos, por escrito, que quedó constancia, fue en el año 1834, siglo XIX. La primera subida al Almanzor fue un cazador, Manuel González de Amezúa, que en este caso es el que aparece aquí en las fotografías, que me las facilitó en este caso uno de sus nietos, Agustín Amezúa, y que además es, yo creo que tan movido como en este caso como Manuel. Está en este caso el Sancho Reja, es una persona espectacular. Y bueno, este señor, Manuel González de Amezúa, era cazador, le llamó tanto la atención Gredos que al final incluso fue director del Club Alpino Español, y fue el primero también que luego subió al Almanzor con nieve. Como ven, estamos hablando 1899-1903, siglo XX, es decir, que lo tenemos todo casi a pie de obra. Y el primer divulgador de Gredos, pues ahí vienen también, que en este caso fue Bernaldo de Quirós. Algunos 2000, lo voy a pasar muy deprisa: el Cachal de la Ceja, el Almanzor, el Cabezo de Serranillos. Lo que pasa es que las fotos que tenía eran un poco antiguas, no las he querido poner. Agua y relieve, 3 minutos y medio. He tenido que refundir porque si no me iba de tiempo. El relieve, ¿qué se considera Gredos? ¿Solamente las montañas o, como ven ahí abajo, Piedralaves también entraría? Pues la geología es complicada, ahora les voy a explicar un poquitín por encima. No porque yo sea un experto, que no lo soy, sino porque bueno, pues soy bastante curioso, y además se organizan unas jornadas sobre geología en Guisando que son realmente espectaculares. Es donde uno se da cuenta que no sabes nada, porque cuando se habla, por ejemplo, de que en Gredos hay mucho granito, cuando escuchas que hay tantísimas variedades de granitos y de otro tipo de rocas, pues es donde te das cuenta que eso no es nada fácil. Bueno, para tardar menos, les explico un poquitín desde esta imagen. Al parecer de los geólogos, los Pirineos, por ejemplo, tienen una explicación realmente o relativamente sencilla. Está el Prepirineo, donde va empezando a subir toda la cordillera, y luego después viene el Pirineo, los Pirineos. Al parecer Gredos es muy complicada porque tiene muchas cadenas montañosas. Tienen lo que se llaman Horst, es la parte elevada, y la parte que en este caso está hundida se llama Graben, tiene un nombre muy raro. Bueno, pues si nosotros cortásemos la imagen que ven ahí de Gredos, desde la zona de la Sierra de San Vicente hacia aproximadamente el noroeste, veríamos que ahí tenemos, por una parte, la cuenca del Tajo y la cuenca del Duero. Luego tenemos la Sierra de San Vicente, el río Tietar, uno de los ríos principales, el macizo central de Gredos, río Tormes, Alberche, la Serrota, otro río, el Adaja, aunque es más pequeño,
la Sierra de Ávila y luego ya pasamos a la Conca del Duero. Entonces, que sepan que eso, al parecer, es muy, muy complicado. De hecho, los bloques de fallas que aparecen ahí detrás es para que entiendan un poquito cómo sería la distribución de esa Sierra de Gredos. Algunas lagunas en Gredos hay mucha agua, es parte de lo más bonito que tenemos. Esto sería una aproximación a la Sierra de Gredos, si queremos ir a la laguna, y así se ve la laguna de Gredos desde el lado, digamos, menos visto, desde el que no llegamos. Pertenece a Navalperal de Tormes, se va colmatando un poquito, cada vez hay más plantas, y así se ve con nieve, es espectacular siempre. Otra de las lagunas que merece la pena siempre ir, la Laguna de los Caballeros, en Navalonguilla, que es una entidad local de Navalguijo, una entidad de Navalonguilla. Las lagunas del Trampal, de Solana de Ávila, 5 lagunas de Zapardiel de la Ribera. Realmente cualquiera de estas lagunas merece la pena conocerlas y disfrutarlas. Y si subimos al Cergunal, Cabeza Nevada, se ve las 5 lagunas, que es lo de la derecha, y se puede ver realmente el comienzo del glaciarismo. En Gredos es bastante claro. Otra laguna muy facilita y además se llega muy pronto hasta allí es la laguna de Caña el Gallo, Yoyos del Collado, que tiene unas vistas de Gredos, como ven, realmente magníficas. Navarredonda de Gredos. Esta San Martín del Pimpollar, sobre todo en primavera, merece mucho la pena porque tiene una estética muy interesante. Mijares, Candelario, estos son los canalizos, aunque no se haya apreciado, tiene unos 20-30 metros de altura y viene gente a escalar en hielo, por ejemplo, incluso desde Francia. Navacepeda de Tormes, El Raso, que es una entidad de Candeleda, Navalperal de Tormes, esto es bajando por la zona donde desagua la Laguna Grande. Realmente cuando hace mucho calor es una delicia poderse meter. Y luego en Cáceres hay algunas de las mayores cascadas, que son, por ejemplo, la de Valdastillas, que pues también merece la pena hacer un pequeño alto en el camino para poder verlo. No voy a dar más información porque estoy viendo el tiempo y llevamos ya media hora. Y puentes, fuentes y molinos la tengo aquí, pero son 4 minutos y pico, 5 minutos. Como decía, los que vienen en amarillo, si luego da tiempo al final, los voy recuperando. Bloque segundo, animales y plantas. Bueno, pues les voy a comentar una cosa antes de empezar. Ahora lo voy a hacer al revés. Y es que la evolución de los bosques, Gredos lo estamos viendo casi siempre cuando llegamos y a todos nos echamos en falta alguna sombra. Decimos, madre mía, qué calor hace, tenemos que buscar una sombra de una peña. Como decía en este caso mi padre, sombra de peña y abrigo de leña. Pero no siempre es así. Y pensamos que Gredos es así de descarnado, y no es así. Resulta que ha habido un montón de análisis, por ejemplo, palinológicos de polen en distintos lugares de Ávila, entre otros, por ejemplo, en el Pozo de la Nieve que hay en el Tiemblo, y después de perforar y de ver los distintos pólenes que había y las proporciones, se ha comprobado, pero no solo allí, sino en Peñanegra, también en otros lugares, se ha comprobado que Gredos tenía muchos árboles, muchos. ¿De qué especies? Lo había puesto en el vídeo, pero se me iba y los he quitado, por eso se lo cuento. Sobre todo pinos, pino silvestre, el pino cascalvo, que se suele llamar, Pinus nigra, subespecie salmanci, luego también, por ejemplo, el pino resinero, y luego después, aparte de eso, también están el típico roble, el roble que tenemos aquí, se llama Quercus pyrenaica, que es curioso porque no lo hay en los Pirineos, y luego después otra serie de plantas. Pero es que había también desde avellanos, hayas, había especies que han desaparecido. Entonces les voy a contar muy rápidamente qué ha pasado. Bueno, esto que he estado dibujando, sobre todo es para que vean que por una parte, bueno, esto sería alta montaña, la parte de arriba, y esto sería media montaña y valles. Desde que en este caso apareció el hombre en Gredos,
que fue ya en la prehistoria, es decir, que no ha habido solución de continuidad, había muchos árboles. Pero dependiendo de dos cosas. Por una parte, los periodos que ha habido, saben ustedes que estamos en un periodo cálido interglaciar, que se llama, ha habido momentos de calor y de frío. De hecho, por ejemplo, cuando vemos una película sobre la Edad Media, casi siempre asociamos a que hace frío, está todo oscuro, porque ha habido periodos de frío y de calor. Bueno, pues resulta que, por resumírselo muy, muy rápidamente, aunque no sea exactamente científico, cuando había poca gente, había árboles. Cuando en este caso hacía frío y había personas, iban cortando árboles porque necesitaban combustible, necesitaban también pues, crear sus hogares. Y cuando en este caso hacía calor, se iban talando los árboles para que, sobre todo, la mesta, el utilizar sobre todo las ovejas para poder pues, comer pasto, ovejas y vacas, pero sobre todo ovejas, pudiesen comer y los árboles en cierta medida molestaban. Entonces, ha habido también algunos problemas de incendios, ha habido también repoblaciones que han aumentado el número de polen, el porcentaje, y ahora mismo estamos en una situación de no retorno, de momento. Les decía que esta conferencia sobre todo también era para mentalizar que hay que cuidar lo que tenemos. A partir de 1250 aproximadamente, los bosques ya no son lo que eran, algunos han ido desapareciendo, pero que sepan que, bueno, todo se puede recuperar. Entonces pongo ese pequeño vídeo, son 2 minutos 22 segundos. Bueno, en la actualidad Gredos lo vemos así, bastante descarnado en muchas zonas, como les comentaba. Zapardiel de la Ribera, esta era una de las zonas por las que se subía tradicionalmente a Gredos. Así está Pedro Bernardo, en la zona de las Gargantas. Y esto que nos gusta muchísimo a todos, la zona de Tornavacas, del Arenal, ahí hay unas cerecedas. ¿Son buenas o son malas? Pues no es nada sencillo, voy a parar un segundo. Las cerecedas, en este caso, que vemos ahora mismo, sobre todo en la zona del Valle del Jerte, que nos encantan, cuando llega la zona del Día del Padre, vamos por allí. ¿Qué ocurre? Que lo que hicieron fue cargarse la mayor parte de la vegetación autóctona y poner cerezos. ¿Eso es bueno o es malo? Pues como casi todo, por eso no me atreveré casi nunca a dar una opinión tajante, hay que entenderlo en aquel momento y pensando en que las personas en aquel momento habían pensado que lo mejor era eso. Cuando llegamos nos parece fenomenal, pero si pensásemos de una manera a lo mejor conservacionista diríamos, qué barbaridad, cómo se cambia todo. Pero bueno, que sepan que es algo que ha hecho el hombre y ahora mismo es aparentemente un acierto. Bueno, en Arenas de San Pedro, Bohollo, Piedralaves, la zona de Piedralaves y Casavieja es lo que aparentemente sería lo más parecido a como era Gredos antes. Navalguijo. He ido poniendo carteles para que si alguno tiene curiosidad por saber dónde es, no tenga que irlo enumerando. Y una de las joyas que tenemos es el Pinar de Yocasero. Es realmente pequeñito, es una joya y hay algunas especies que se han encontrado allí. La primera vez que se enumeraron a nivel de todos los botánicos del mundo fueron ahí, pero tenemos un problema. Y el problema es que cuando vemos algo que nos gusta, sobre todo los botánicos tienen la costumbre de ir recopilando ejemplares y algunas ya no existen allí. Entonces que sepan que hay que cuidarlo como todo lo demás. Merece la pena en esta época y en cualquier otra, pero sobre todo ahora en abril, mayo, hay unas flores que habrán visto ya al principio, amarillas, que son enormes y que prácticamente solo las hay ahí, no solo en Ávila, sino en media España. La combinación entre Pinus silvestris, que es ese de el pino silvestre, y esto que sería, en este caso, el Quercus, es muy, muy interesante. Luego hay mucha fauna también. Piornos en flor. Uno de los marchamos de calidad
aparente que tenemos en Gredos son los piornos en flor. De hecho, hay unas jornadas que en este caso lo que hacen es promocionar esos piornos en flor. Ahora les explico un poquitín más. Piorno, en realidad, hay unas 23 especies, se consideran 23 especies, y son muy bonitas, pero por lo que dicen los expertos, los botánicos, parece ser que son una evolución de la desaparición de los bosques. Es decir, que ahí donde están esos piornos debía haber árboles. Eso sí, tenemos que potenciar lo que hay, y es algo que incluso en Japón, algunas veces que pues, a lo mejor he puesto alguna fotografía, algún vídeo, lo han retuiteado, me han mandado mensajes en japonés, que lógicamente mi japonés no existe, y han puesto me gusta, o sea que igual que ellos valoran el blanco o el rosado de los cerezos, esto les llama mucho la atención y hay que promocionarlo también. Ahí tienen algunas de las especies y van a ver una cosa un poco rara. El escobón blanco, los piornos blancos, ¿son piornos o no lo son? Bueno, pues sí lo son. Lo que ocurre es que al parecer en las vertientes donde hace más calor, en la zona sur, suelen tener tonalidades blancas y las zonas que dan al norte suelen tener tonalidades amarillas. Luego hay mezclas, algunas tienen un color pálido y verán ahí que hay unas vacas que están comiendo, están ramoneando también los piornos, porque no solo en primavera que comen las flores o las hojas, sino en invierno se comen los piornos. No sé cómo serán capaces, pero bueno. Esto es subiendo a la laguna que veía antes de los Caballeros, y este es uno de mis sobrinos, Fernando, que estuvimos allí, nos dimos un buen paseo, pero merece la pena. Si quieren ver zonas preciosas, realmente están muy bien. Bueno, eso en cuanto a piornos. Una pequeña información. Hemos tenido que utilizar este ordenador por cuestiones de sonido y sale siempre ese pequeño cartelito. Lo siento. Aquí les indico que hay unas 23 especies, eso que les comentaba antes. Lo digo sobre todo también por si alguien lo está siguiendo en streaming y luego quiere parar, que lo pueda leer tranquilamente. Y aquí están las distintas especies que, según los principales expertos en botánica de Gredos y del sistema central, consideran que son los piornos. No todo el mundo se pone de acuerdo, eso sí. Pasamos a los animales. Minuto y medio. Este es mucho más rápido. Bueno, ahí tienen un tejón. Este sería un sapo. Hay una variedad de gredos endémica, solamente la hay allí. Jabalíes, lobo, cada vez está proliferando más. Notarán que en todos los casos he intentado dejar siempre el sonido de fondo, aunque luego lo complemente a veces con la música o si hay fotos, porque seguramente es más enriquecedor el poder escuchar el sonido. Y tenemos muchas joyas zoológicas, pero sobre todo ahí he puesto dos, por reducir. La cabra montés, que además se ha utilizado desde llevar, por ejemplo, a uno de los parques nacionales franceses hasta muchos más sitios, y nos llama mucho la atención, pero hay que tener en cuenta que, como son tantísimos los ejemplares, están empezando a cargarse, entre comillas, algunas de las especies vegetales que hay en Gredos. Es decir, hay que tener siempre un poquito de cuidado. Y la salamandra, en este caso, esta es específica, solamente la hay en Gredos. No la hay en ningún otro sitio del mundo. De hecho, en un estudio, bueno, se lo voy a contar desde aquí, que es más fácil. Endemismos. Básicamente, aunque no siempre queda claro, porque la información es contraproducente, hay 2 mamíferos, 3 reptiles y 2 anfibios. En un estudio que en este caso hicieron 8 instituciones, entre otros la Universidad de Castilla-La Mancha, han dicho que la cordillera Cantábrica, los picos de Europa, y Gredos, también añadía la Sierra de Guadarrama. No entiendo por qué, porque Guadarrama, que yo sepa, solo tiene una especie, en concreto es un saltamontes endémico. Todo lo demás lo tiene Gredos.
Bueno, pues entre Picos de Europa y Gredos son las zonas peninsulares con mayor concentración de fauna endémica, es decir, que es una verdadera joya. La primera grabación de un lobo atacando a un macho montés ha sido ahora, de marzo de 2021. Plantas, minuto 45 segundos. Bueno, esta es la flor que les decía de Hoyo Casero. Esta no sé si la conocen, la zona de la Fuente de los Majanillos. Si no han ido, conviene que se den un paseíto porque tiene unas vistas espectaculares. Esta es la gentiana neumonante, la gentiana de Turbera, que es, digamos, como restos de la fauna oceánica, de la flora oceánica. Jara. En Gredos hay una mezcla muy curiosa de distintos tipos de plantas. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, el sello de Salomón. Y unos poquitos ejemplos, voy a parar un segundo. El acónito matalobos, solamente que yo sepa, lo hay en 2 sitios en Gredos. Ojo, cuando no conozcamos una especie hay que lavarse muy bien las manos y nunca tocar nada más, no comerse el bocadillo. Esta es la especie más venenosa que hay en España. Es preciosa, no hay por qué matarla, pero que sepan que es peligrosa. Pasamos a la segunda, Bedegambre ballestera, baladra blanca, el Ebro blanco. Esta está en la Laguna Grande y esta también lo mismo. Aparentemente es muy bonita, se la comen, ramonean los machos monteses, las cabras montesas, es venenosa. Según comentaba un botánico, habían comentado en el Raso que pasaron pues, una serie de ganaderos, estaban haciendo la transhumancia, envolvieron un chusco de pan que tenían en esas hojas porque se parecen un poquitín a la genciana amarilla, genciana lutea, y se murieron, o murió alguno de ellos. Entonces, mucho cuidado. Esta es una de las 2 que yo sepa plantas carnívoras que hay en Gredos. Son muy pequeñitas del tamaño, eso que ven ustedes ahí es del tamaño de la uña del dedo meñique, y lo que hacen es que cuando deben emitir un olor muy curioso para los insectos, y cuando se posan se quedan pegados, absorben el interior y así aprovechan que viven en una zona pues un poco difícil. Van a ver incluso algunos de los insectos, si se fijan, que están por ahí. Esta sería la segunda, la lentibularia menor, que es algo así como una especie como de cazoleta que va absorbiendo. Y esta es una joya, el dragón de Gredos, Antirrhinum grossi, solo lo hay en Gredos, nada más, y cada vez menos. Entonces hay que cuidarlo. Y este es el senecio de Coinci, que es una de las plantas que se encontraron por primera vez en España, bueno, en el mundo, en el Pinar de Hoyo Casero, y ya no existe. Han empezado, eso sí, una labor de replantación allí, pero que sepan pues, que desapareció, pues, o bien cogiendo flores. Y estas flores tan bonitas, o esta flor tan bonita, es una flor importada. Hay muchos casos. Y estas otras flores, como ven, ahí viene un cartel que me gustó mucho en Salamanca. Además de su respeto y cariño, este lugar no necesita nada de lo que usted trae. Entonces, que tengamos cuidado siempre a la hora de cuidar las cosas. Queda muy poco tiempo, voy a darme más prisa todavía. Les he dicho que 1 hora se iba a pasar muy rápido. Bloque 3, trabajo. Sequeros de Candeleda. Bueno, son 2 minutos. Y creo que solamente por ver el proceso les va a merecer la pena haber venido, porque es algo que normalmente no se ve. Esos son los pimientos, o una de las especies de pimientos que tienen en Candeleda. Y luego, en cuanto al secado, lo hacemos mucho más pausado en la vera. Son los sequeros muchísimo más grandes que los suyos, con lo cual tenemos que aguantar entre 8, 10, 12 días. Esos serían sequeros. Ha habido centenares de sequeros en Candeleda, ahora quedan muy poquitos, y lo que hacen es que someten los pimientos a un proceso de ahumado que al parecer es mucho más artesano que el que utilizan en la vera, que es el que tiene fama, y tiene una calidad excepcional. Estos señores que están ahí, sobre todo Ángel fue con el que contacté, unos señores amabilísimos y realmente viven todo eso que están haciendo. Creo que era un tronco de roble el que tenían ahí.
Y si se dan cuenta, lo que hacen es empezar a quemar, el humo pasa a través de una tarima que tiene en la parte superior. Y eso sí, uno aguanta dentro 30 segundos, no aguantas más porque te pica todo. Esa es la visión que tenemos cuando ya empieza aquello a salir el humo por todos los poros. Ahora levanta, espérate un segundito. Bueno, mercados y ferias lo paso. Almazaras y cooperativas. Hay muchísimas, sobre todo en la zona sur de Gredos. Son más dados a trabajar en cooperativas. Lo he reducido al máximo. Entiendan que les voy a someter un poco a una cierta presión, pero el tiempo es el que hay. Este es el resultado de la aceituna que tenemos en el sur de Gredos, que es espectacular. Ha tenido muchísimos premios y realmente tiene una calidad que se está valorando en todo, incluido en los higos. Todo lo que tenemos en Gredos es bueno. Aquí tienen en Candeleda, por ejemplo. La almazara de Llanos de Gredos. Para que se haga una idea, creo que aquí en cooperativas y almazaras tenía unas 3 horas y media de vídeo grabado y se ha quedado reducido a 2 minutos 15 segundos aproximadamente. Entonces entiendan que faltan muchas cosas. La Sociedad Cooperativa de Casillas, de Castañas. En general la gente es amabilísima. Siempre que vas pidiendo algo, diciendo, ¿les importa si hago alguna fotografía, grabo? A todo el mundo le parece bien. Entienden que es una forma de difundirlo y es gente muy, muy agradable. Pero tanto en la zona norte como en la zona sur. En la Sociedad Paca del Arenal. Vega de Gredos, en Pollales del Hoyo. Saben que han conseguido la denominación de origen de los higos hace un año, creo recordar. Y la última, Capra Hispánica del Raso, en Candeleda. Ahí ven que están echando harina para que en este caso los higos luego los puedan envasar. Transhumancia. La transhumancia la tengo que poner. Saben que es uno de los marchamos de identidad que tenemos, que se lleva haciendo desde cientos de años. ¿Y por qué se realiza la transhumancia? Pues a lo mejor entienden un poco mejor con esta imagen. Navarredonda de Gredos en invierno y ven ahí a los pobres caballos buscando el sustento como pueden. Esto es en la Erguijuela, en San Juan de Gredos. Entonces, para intentar evitar eso que ocurre aquí, ven, esta vaca, por ejemplo, está también ramoneando los piornos, San Bartolomé de Tormes. Lo que se hace es llevar al ganado a zonas más cálidas y luego, cuando en este caso ya hace mucho calor, por ejemplo en las dehesas de Extremadura, se vuelve de nuevo aquí, a la zona de los Altos. Hay distintos movimientos. Esta es una de las razas que más se utiliza, avileña negra ibérica, que es exclusiva de toda esta zona centro, que tiene una carne espectacular, y la raza merina. Hay varios tipos de movimiento. Hay trasterminancia, que sería desplazamiento en altura. Hay varias de ellas. Aquí se los están llevando el ganado desde la zona de Venga Muñoz hacia las dehesas extremeñas. Este es un ganadero muy amable también de Hoyos de Miguel Muñoz, que estaba en Montbeltrán, iba camino también de Extremadura. Estuvimos ahí charlando un ratito. Y fíjense qué duro se puede hacer el hacer un desplazamiento de este tipo. San Martín del Pimpollar. Es decir, que a veces lo vemos como una fiesta, porque de hecho existe la fiesta, pero es algo realmente muy duro. Aquí es Cuevas del Valle, subiendo por la calzada romana o románica, aunque hay sus dudas.
Y esto que ven aquí es lo que tienen que subir el ganado desde Cuevas del Valle. El ganado y los ganaderos. Está muy bien trazada la calzada y esto es lo que sienten los ganaderos cuando están subiendo por la calzada. Este es mi hijo Javier, nuestro hijo Javier. Aquí está subiendo a Villarejo, al puerto del Pico es de Villarejo. Y aquí están de vuelta, igual que subiendo al puerto del Pico, cruzando el río Tormes en Hoyos del Espino. Bueno, paso el de trabajando, que les encantaría. Bueno, voy a poner el comienzo. Por lo menos esta señora que fue muy amable también para que le pudiera sacar, al menos que aparezca. Y este señor, que es un señor de Navarredonda, tareas que tienen que hacer diariamente pues en este caso en la Sierra de Gredos. Este es pues un cazador que había cazado en la Lanzadita un jabalí. La compra diaria, esto es de hace un mes y medio aproximadamente, la Erijuela, San Juan de Gredos, que hay que seguir tirando de trabajo manual. Paso al bloque cuarto. Paso de deportes, museos y aulas. Hay muchísimas para un sitio tan pequeño. Museo Etnográfico de la Resina en Casillas. El de Candeleda, donde hay uno de los berracos que hay en esa zona. El Valle de Iruelas, que es una de las buenas cosas que ha hecho el hombre en esta zona para proteger lo que había. El de la transhumancia en Navalonguilla, es pequeñito pero merece mucho la pena. El Museo Arqueológico Municipal, en el que Fernando Fernández Gómez, el arqueólogo que estuvo allí en el Freillo, ha dejado muchos de sus elementos. El Museo de la Judía, del juguete de hojalata en Candeleda. Voy a dejar hasta el final, ahora les digo por qué. El Museo del Juguete y Artesanía en Cartón Piedra, en Poyales. En Poyales además hay otra joya que yo creo que no valoramos convenientemente en Castilla y León, que es el Museo de las Abejas. No lo hay en ningún sitio, de hecho están intentando copiarlo, y aparte de que la amabilidad del promotor es genial, merece la pena. El Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero merece la pena también desplazamiento. Y Museo de Ávila, y me dirán, bueno, Ávila hasta cierto punto no está en Gredos, pero sí tenemos una de las mejores exposiciones de elementos del Castro del Freillo y de otros lugares, como por ejemplo Navacepeda de Tormes, algunos ladrillos con inscripciones hebreas. Y también he dejado aquí, donde estuvieron reunidos para la Constitución Española, que sería el Parador Nacional de Gredos, que también habría que fomentar. Bueno, les voy a poner únicamente una cosilla más de aquí, que es folclore y tradiciones, porque veo que ando ya muy justo de tiempo, que tengan al menos una referencia. Eso es un rabel. El tipo de música, esto seguramente les sonará un poco raro, es la zona de Barco de Ávila. Las músicas, lógicamente, se diferencian un poquito de unas zonas a otras. Los resúmenes de fiestas de los pueblos que he puesto, luego les comentaré, son así. Este sería uno, medio minuto, 45 segundos, y siempre tapando, pixelando los menores que salgan en los vídeos. Pollo Casero, el grupo de coros y danzas. Y luego algunas tradiciones, por ejemplo la Real Cabaña de Carreteros de Navarredonda, que siempre está en todas estas situaciones para recuperar las tradiciones antiguas. La matanza se sigue haciendo ahora ya cada vez más como fiesta. Eso es un pequeño instrumento para poder sacar la paja o
o el heno, mejor dicho, de los ameales, y hay que cuidar muchísimo las construcciones antiguas, que en algunos lugares no se está respetando, y eso sí, va evolucionando, el futuro está ahí también. En el Arenal, por ejemplo, se juega mucho la petanca porque hay muchos inmigrantes franceses y hay que tener en cuenta que hay muchos aspectos en Gredos que no vamos a poder tocar. Así que, pues, hay que pensar que todo lo que tenemos alrededor es importante y hay que intentar mantenerlo o mejorarlo. Y ya sí que, en último lugar, les voy a contar fiestas religiosas. No le voy a poner ninguna porque no voy a tener tiempo. Les pongo fiestas profanas y fiestas de 39 localidades del Parque Regional de Gredos. A ver, el Parque Regional de Gredos, lo que he hecho ha sido para poner fiestas religiosas, no es que tenga todas, pero bueno, tengo una pequeña representación. Hay 28 municipios que son estos, y lo que he hecho ha sido poner fiestas de todos los que están en negro, es decir, salvo los que están en rojo, no están, e incluso en algunas, como en la de San Pedro Candeleda, he añadido algunas entidades locales. Se me iba de tiempo, son 39, así que lo que haré será, en una de las páginas que les voy a poner al final, posiblemente al final de esta semana, para acabar de revisar que no salga ningún menor, van a tener todas esas fiestas. Si no, 23 minutos, seguramente ustedes me colgarían directamente. Fiestas profanas. Y termino con esto y dos cositas más. Esta es una fiesta que ya ha desaparecido. La carrera de gallos en Navarrevisca se realizaba también, por ejemplo, también en el Arenal, en Navandrinal, y consistía en tensar una cuerda e intentar arrancar la cabeza por parte de los mozos, que en este caso los quintos que estaban ahí. Una recreación en los toros de Guisando, Feria Gredos medieval en Navarredonda de Gredos. La fiesta del herradero tradicional, esta por ejemplo es en San Martín del Pimpollar. En mi opinión está muy bien que se mantengan las tradiciones, aunque sea a través de fiestas. Festival del Piorno en Flor, que saben que se realiza cada año. Este año no ha podido ser, pero está muy bien que se mantenga. Y este fue el primer concierto de música clásica entre piornos que tuvo mucho esfuerzo detrás, porque fíjense que todas las personas que están ahí tocando, todos los músicos, son de todas las localidades de Gredos. Y ponerse de acuerdo entre tantos músicos siendo de distintos lugares, entiendan que es muy difícil. Fiesta de la transhumancia de la vaca avileña negra ibérica. Voy a cortar porque si no se llama el tiempo. Hay más, como pueden entender. Y voy a ir terminando. Hay muchos más ámbitos que proteger y que tocar, que conocer, pero para que tengan una breve reseña serían algunos estos. Puentes, que está hecho un resumen sobre los puentes históricos. Castillos, hay más de los que parece, aquí les he puesto algunos. Pueblos, hice el resumen y me iba a 20 minutos. Astroturismo. Iglesias, que como verán no he tocado nada de arte porque es que no daba tiempo. Pozos de la Nieve, que son espectaculares y lo tenemos por todos los sitios. El Tiemblo, Candeleda, Piedralaves. Arqueología, glaciares, advocaciones, ermitas, emigrantes serranos América, el paso del tiempo, la educación. Se trabaja muy bien en toda la zona de Gredos. Leyendas. Ojo, esta es una pata de oso y como curiosidad, al parecer un compañero mío, en este caso Carmelo, en una documentación que está estudiando, ha visto que en el siglo XV un cazador cuenta que en el puerto de Villatoro cazó un oso y varias perdices pardillas, que ya no existen aquí. Y según testimonios directos, los que se llamaban antiguamente alimañeros, hay que entender las cosas en su momento, en Navandrinal, a comienzos del siglo XX, cazó un oso.
Es decir, que lo tenemos aquí a mano. Expectativas de futuro, esculturas, castros y berracos betones, algunos castros betones que son increíbles, algunos berracos, y eso sí, lo he dejado para el final. La próxima persona que va a estar aquí va a ser Fernando Fernández Gómez, que estuvo trabajando 20 años como arqueólogo en el Castro del Freillo y es una persona espectacular. Entonces, el día 21, si pueden venir por aquí, les va a merecer la pena. Van a aprender mucho y bien. Y contactos, este es mi correo electrónico, por si quieren ponerse en contacto conmigo. Y hasta ahora lo que hemos ido haciendo ha sido poniendo en mi colegio, aquí en la página web, crienaturávila.com, y en el Twitter del CRIE. Y lo que estamos empezando a hacer, de hecho, está calentita, es una nueva página para intentar desligar la parte, digamos, académica de la parte de Ávila, porque algunas veces contacta mucha gente preguntando cosas de Ávila y parece que en lugar de un colegio pues estemos, no sé, promocionando la provincia. Y nada más. Muchas gracias por tener tanta paciencia. Que no sea difícil. Sí, tengo que decirles que ya han visto lo ordenado y metódico que es José Carlos. Nosotros en la exposición hemos hecho una pequeña trastada porque hemos desordenado todas las fotografías, lo hemos hecho intencionadamente. Las fotografías están expuestas sin orden, formando un mosaico de cosas variopintas unas con otras, porque yo creo que al final pues proporcionan también la idea de unidad que tiene ese desorden. Tengo que decir que José Carlos nos ha dado el visto bueno. Sí, yo creo que ha quedado mejor que como yo había pensado. Pues nada, gracias y enhorabuena. Sobre todo, felicidades por el Día de los Museos Internacional.